Regresamos aquí a este programa. Una de las preguntas que se hacen muchas personas continuamente, aquellos que acusan a Trump de exceso, es de que puede pasar esa línea que básicamente identifica y califica el ser norteamericano, que es el respeto a las instituciones. Hay otras personas que dicen Estados Unidos no está blindado, ningún país está blindado. No estaba blindado Alemania, no estaba blindado Argentina, Venezuela, Cuba, ningún país está blindado. Porque las instituciones la conforman seres humanos. ¿Qué es lo que puede pasar en Estados Unidos? Sin lugar a duda tengo el mejor grupo de personas para analizar eso. Empiezo por usted. Bueno, el tema del cesarismo es un tema que siempre, que va surgiendo cada cierto tiempo. Ha habido líderes que han atraído mucha gente, lo mismo de derecha que de izquierda. Ahí teníamos a famosos, que no, hay que separarlo, mutatis mutandis, Huey Long, en Luisiana, que era demócrata, que era una especie de caudillo, pero era en menor escala, en otro momento. Las instituciones americanas van a sobrevivir, con el favor de Dios, esto. Ahora, ¿tiene que ser con el favor de Dios o con la complicidad de los hombres? Bueno, yo siempre busco el favor de Dios. Por supuesto, lo que te quiero decir. Pero estamos tan que lo único que tenemos es el favor de Dios. No, tenemos muchas otras cosas. La nación tiene cierta solidez en aspectos fundamentales. Lo que pasa es que siempre la tende. Mire, yo recuerdo cuando la campaña del candidato George McGovern, las asambleas que convocaba él eran las más grandes, tan grandes como la de Sanders, tan grandes como la de Trump y todo eso. Eran enormes, enormes. Y resulta ser que sacó el 38% del voto en las elecciones. A veces uno va midiendo esto. Nadie sabe en definitiva qué va a suceder en aspectos específicos. Pero el día después de las elecciones, ese cesarismo, ya sea de los demócratas o de los republicanos o de los empinadores de papalote, ese cesarismo no va a poder llevar la nación en una dirección autoritaria por completo. Okay. Hay elementos de todo eso, hay peligros, pero nosotros tenemos que también darnos cuenta que el país, la forma que se ha creado este país, la forma de no permite eso. Okay. Y esa es la esperanza que tenemos. En esto sí tiene Ann Coulter razón. Nosotros no somos anglosajones, pero nuestros hijos tienen tradiciones anglosajonas. Bueno, y esas tradiciones son fundamentales porque son de raíces muy profundas. Mira, tú no me puedes decir a mí, con todo respeto a Argentina y Venezuela y el resto de Europa, es decir, la democracia francesa es muy distinta a la democracia americana, pero hay que ver una cosa que es importante. Pues no, que nosotros tenemos a Jefferson, a Adams, a Hamilton, a Madison, a Lincoln, etc. Pero Australia tiene un gobierno parecido al nuestro, es decir, tiene las instituciones y tiene las raíces parecidas. Nueva Zelanda también. Pero Mauricio. Oye, Canadá, Canadá también. Pero yo quiero terminar con lo siguiente, porque regresando a la campaña política. Yo creo que ya Trump sabe que él no gana esta elección. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué está fustigando? ¿Por qué ha regresado al formato de la campaña presidencial en su origen? Porque él está buscando que esos 24 millones de hombres, en su mayoría fundamentalistas cristianos, blancos, que no tienen educación universitaria, vayan a votar. Y él sabe que con eso y todo, eso no es suficiente para ganar la presidencia, pero sí para dividir el partido republicano, sí para formar un partido nuevo y sí para formar una empresa de televisión con Roger Ailes que va a tumbar a Fox. El nuevo Fox va a ser de Ailes y de Trump y de ese grupo. Y ellos están preparando eso. Y el fanaticismo, tú dices, bueno, 13 millones. No son 13 millones, son 40 o 50 millones de personas. Daniel. Oye, lo que tú acabas de decir es brillante. Sin duda. Te felicito. Sin duda. Brillante, Mauricio. Es brillante. Yo creo que muchas personas han llegado a la conclusión de me parece oyéndote que estás en lo cierto. Pero la pregunta que tú haces, y voy a darte lo de Ann Coulter, el cesarismo. El cesarismo no es posible aquí, como decía Tony, porque en la separación de Estados. Los fundadores de la nación, Jefferson y Madison, fueron muy sabios en cómo construir este país y no prevenir que una institución se apodere del poder. Pero el peligro con Trump es dos cosas. Es un hombre que ha dicho, si yo mato a alguien, ¿cómo es que dijo? En Fifth Avenue. En la Quinta Avenida.
A nadie le importa. los ratings, ¿no? Suben. En otras palabras, él sabe que de cierta manera esa posicionada posición, si gana, que estoy de acuerdo contigo, espero que no gane, que él es intocable. Segundo, ha dicho también de que él va a usar, dijo, felicito a Obama, que usa las órdenes ejecutivas, yo las voy a usar para los fines que yo quiero usarlas. Tercero, si tú añades un Congreso en republicano, un Senado republicano y una Corte Suprema que él pueda nombrar, porque esta elección es de la Corte Suprema. Entonces, ¿qué pasa? Va a tener la gente de su lado y la personalidad de él es tan como se dice, abrumadora, que él cree que es capaz de intimidar a estas instituciones. Tú lo dijiste al principio, el blueprint, el template, ¿cómo se dice en español? El blueprint. El blueprint, sí. El blueprint que él está usando es el mismo que usó, que usaron todos los caudillos, pero Hitler en particular en Mein Kampf, él sabía que él podía intimidar a aquellas personas que creían que podían controlarlo a él. Y la promesa que Hitler le hizo a Alemania es, ustedes son unos miserables, los trabajadores alemanes, que es lo que llevan al poder a Hitler, yo los voy a engrandecer, yo voy a engrandecer a Alemania y voy a hacer la nación más fuerte. Hoy no es el 1933, pero la mitad del caudillismo es, la verdad, es siempre a través de las épocas, sea chavismo, sea castrismo, sea hitlerismo o sea trumpismo. Sí, lo que ocurre aquí es un problema de tiempo, de tiempos. Y Trump, como yo lo veo, está planteando una crisis de un país que no existe. Es decir, aquí se está hablando de que los Estados Unidos están en crisis, de que la economía es un desastre, de que las Fuerzas Armadas están desbaratadas, es decir, todo está en una crisis. Está como si los Estados Unidos estuvieran en el año 29 o en el año 30. ¿Qué es lo que lleva a Hitler al poder? ¿Qué es lo que lleva a Hitler al poder? Porque Alemania, que era un país educado, ¿por qué Alemania agarra a un señor, a un hombre que lo va a salvar? Que va a salvar a Alemania, la única... ¿Por qué? Porque Alemania estaba en el suelo, Alemania estaba en el fondo del pozo. Lo mismo pasó con Italia. Y es decir, aquí no hay una crisis económica y social. Aquí hay desajustes estructurales, que eso todo el mundo lo conoce. Yo los mencionaba, el problema de la globalización, el impacto de la globalización en ciertos sectores y en ciertos estados del país también. ¿Estamos blindados? Pero yo creo que sí, yo creo que no hay. Él ha tratado por todos los medios, a través de él es un gran comunicador social, eso es indiscutible, porque eso es lo único que él sabe hacer bien, no hacer negocios, porque los negocios no le han ido muy bien, pero él ha podido comunicar y crear a un grupo de gente que estaban receptivos a ese tipo de mensajes y ha creado esta cosa. Y desgraciadamente el Partido Republicano lo transformaron completamente antes de Trump en un recipiente vacío. No es un partido que tiene una solidez, no tiene un control interno, no tiene una dirigencia sólida, sino es un esqueleto, y sobre ese, ahí se montó él y creó su cosa. Es decir, ¿es un Frankenstein entonces? ¿Es un Frankenstein? No, pero el problema es que ha sabido manejar la realidad operativa de cómo funciona un partido político. Si los partidos políticos tienen que tener una base sólida, un programa político, unas ideas, unos fundamentos. Y tienes que tener sus Goebbels. Exactamente. Ministro de Propaganda, Sean Hannity, Rush Limbaugh, Lara Ingraham, por favor. Esa es la gente del tiempo. Voy a pasar al doctor. Muchos programas se hablan y oigo la pregunta y se analiza, bueno, Trump nos puede llevar a una guerra. Entonces todo el mundo dice, o la mayoría dice, no, porque aquí hay 3 poderes, aquí él no puede traspasar esos poderes, pero eso es según, en condiciones normales no, pero una situación de peligro, de un ataque terrorista, y vamos atrás, ¿qué pasó con la guerra de Irak? Si no hay un 9/11, no hay una guerra de Irak. La guerra de Irak se preparó sobre bases que eran mentiras, sobre las armas, sobre que Saddam Hussein tenía relaciones con el 9/11, y la gente llena de ira y de deseo de venganza, pues se convenció a muchos congresistas de que sí que era correcta, y en un momento determinado, en ese tipo de situación, y ha pasado en otros países, usted puede convencer a los que no son convencibles, a los que llevan una línea normal de toda la vida conservadora, los puede convencer a una situación de ese tipo, y sí podemos caer con un caudillo como él, que sí es aplastante y que sí tiene una forma de convencimiento, y puede convencer a una serie de gente y llegar
a establecerse un consenso y caemos en una guerra, en una situación. Eso si pasa algo. En condiciones normales no creo que pase, pero hay que agregar una cosa porque tengo que pasar a publicidad, ¿no? Cuando muchos conservadores y liberales dicen que la próxima elección es la elección de la Corte Suprema, yo estoy total y completamente de acuerdo con eso, además de todas las cosas que ustedes han dicho. Digo esto porque cuando los liberales dicen si la Corte Suprema la califica, la pone Hillary Clinton, el país va a ir en una dirección. Si la Corte Suprema, los cambios que vienen en la Corte Suprema los pone Trump, no un conservador como Jeb Bush, no un conservador como Jeb Bush, no un conservador como Marco Rubio, sino Trump, el país va a ir en otra dirección por completo, porque hemos visto el poder de los decretos. Y lo que hemos visto también es que decretos con los cuales que Obama ha pasado, con los cuales yo estoy en desacuerdo en la decisión de la Corte Suprema. Puedo hablar precisamente de cómo las corporaciones se han convertido en seres humanos, o puedo hablar del tema de los Dreamers, cómo fue que la Corte Suprema le dijo a Obama, esto no está bien. Yo estoy en desacuerdo con esa decisión de la Corte Suprema por la respeto, y esa es la separación de poderes. En una Corte Suprema de Trump, a mí me parece que el país puede ir en una dirección que no sería una Corte Suprema de Jeb Bush o una Corte Suprema de Hillary Clinton. Regresamos.